Entonces, ahí está. Está grabando ya. Ok. Bien, como les decía, bueno, vamos a ver cómo hacemos porque va a estar un poco complejo cómo vamos a manejar el tema. Yo había previsto o hubiese previsto hacer esta clase en presencial porque es más fácil, pero no se dieron las fechas, o sea, no me dio tiempo de cambiarle el tema. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, primero quería hacerles una advertencia sobre la película. La película, bueno, no sé si todos la vieron. Es una película muy hollywoodense, evidentemente es una versión muy de los Estados Unidos y muy de Hollywood y muy también inclinada hacia poner a los hermanos Kennedy como los salvadores del mundo. Pero me parece que tiene elementos valiosos en cuanto a la producción de la película porque señala muchos de los códigos diplomáticos donde estos tienen que enfrentarse con las decisiones de la guerra del ius bellium, es decir, del derecho de la guerra y de la seguridad de los estados. Además, también toca el aspecto atómico y también la contraposición que se da entre el sistema militar y el sistema diplomático. Como habíamos comentado en las primeras clases, déjenme para poner un poquito de video. Como habíamos comentado en las primeras clases, los dos extremos de las relaciones diplomáticas, bueno, está el de la paz y el de la guerra en las relaciones internacionales. Y también partimos usualmente sobre un principio de un sistema anárquico en el realismo, donde digamos, la figura principal es el Estado, donde el Estado tiene que generar su propia seguridad y ya sea él solo o con una serie de alianzas con otros estados, alianzas regionales, alianzas organizacionales e institucionales, y luego entraríamos en otros sistemas como el idealismo o el liberalismo y el estructuralismo, que son dos sistemas también aplicables a la seguridad de los estados. Uno tiene que ver más con el aspecto moral de respeto a los demás estados y el otro tiene que ver más que todo con la construcción de los procedimientos de la seguridad. En la lectura, de las dos lecturas que vimos, en la lectura, vamos a ver, clase 8, la lectura de Orozco. En la lectura de Orozco viene una clasificación sobre los temas y las formas, los modos de seguridad. Me parece que es un documento bastante valioso que desencadena. Hoy en día hemos avanzado un poco más sobre la seguridad de la paz, la que hemos llamado paz democrática, o también la multiplicidad o hay una palabra esto sí, como la multiplicidad de aspectos de las fuerzas que tienen que ver con el mantenimiento de la democracia. La paz se ha enfocado un poco más a la seguridad democrática y hoy en día tenemos, además de los aspectos de la paz, tenemos también los objetivos del desarrollo que habíamos visto anteriormente. Así que bueno, podemos dar digamos, un pequeño paseo rápidamente por ese documento, partiendo del desarrollo que nos marca el documento de Olivos, perdón, de Orozco, el derecho internacional. Vamos a ver. Multidimensional. La última estudio del problema de la seguridad se refiere al problema de la paz multidimensional. Es decir, que hay una serie de aspectos que va recogiendo toda la teoría clásica de la seguridad y enfocarlos en diferentes aspectos, no solo en la democracia, sino también
en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la persona y de las sociedades, y se conecta muy bien con los temas del desarrollo sostenible y se conecta muy bien con los temas de todos los puntos, los 17 puntos que habíamos visto de los ODS. Entonces, el concepto de la seguridad en la teoría de las relaciones internacionales de Gabriel Orozco sería el documento más que todo de análisis conceptual. Luego estaría el otro documento que vimos en términos generales sobre diplomacia moderna. Aquí haríamos más que todo un énfasis en las nuevas amenazas de la seguridad y salirnos un poco más de las amenazas tradicionales de la seguridad. También otra de las razones por las cuales escogí esta película es porque hasta finalizar la Guerra Fría, las guerras o los problemas o los conflictos de seguridad estaban enfocados más que todo para conflictos entre estados hacia afuera. Y esa es la Guerra Fría donde se da esta contención más grande, o una de las contenciones más grandes, o la última de las contenciones, que comenzó por un periodo de cambio, sobre todo bajo la fuerza o la amenaza que estableció los poseedores del poder nuclear, que es la base del orden mundial actual y que fundamentó las potencias que conforman el Consejo de Seguridad y que estabilizaron las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Con el advenimiento de la Guerra Fría, los conflictos continúan de las hegemonías de las fuerzas más poderosas, pero de una forma fría, es decir, de una forma bajo el temor de la amenaza del uso del poder atómico, y por eso generó una tensión que se basaba más que todo en posicionamientos geopolíticos, en posicionamientos ideológicos, capitalismo o socialismo un poco, y además un posicionamiento más que todo, bueno, también económico, de crear una serie de satélites que estuvieran que ver con la parte ideológica, y que se desarrolló durante todo este periodo. Después hay otro periodo que ya empieza a debilitar la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín y el advenimiento de la apertura y de la disolución de la Unión Socialista, de la Unión de Repúblicas Socialistas, y el establecimiento del libre mercado como una forma más de liberalismo económico y más, una apertura más a la globalización y al mercado. Y posteriormente el otro hito que se causa ahí es el 9/11, que es el atentado y la destrucción de las Torres Gemelas, que da ya paso a un control ya más fuerte en lo que se refiere a la seguridad, al control de la seguridad, que ha sido también visto como una oportunidad de reorganización del mundo alrededor del tema de la seguridad, y no solo el tema de seguridad per se, sino también lo que la seguridad empieza a representar como, inclusive hasta como, ya no tanto el negocio o las cantidades de armas, aunque se siguen vendiendo, sino el negocio y de los costos que genera el mantener la seguridad entre los estados, todo lo que tiene que ver con la seguridad de los aeropuertos, lo que tiene que ver con la seguridad de los aviones, lo que tiene que ver con las medidas de seguridad de los pasaportes, de los documentos de identidad, de las licencias de internet, del expansionamiento de las redes sociales, etcétera. Hay un rompimiento y una aceleración en esta última etapa, que es más o menos en la que post 9/11 es la que nos encontramos actualmente. Entonces es importante desde el punto de vista de la película que ahí llegamos hasta el punto más álgido de la Guerra Fría, marca un antes y un después, y eh, efectivamente la Guerra Fría, con la crisis de los misiles de Cuba, llega a su punto mayor, donde luego, bueno, va a comenzar a venir este cambio hacia la posguerra fría, que como les decía, y la caída del comunismo y bueno, del muro de Berlín y
disolución de de la República Socialista. Y con el 9/11, el advenimiento de los, con mucho más fuerza, con que ya existían, pero con mucho más fuerza de los nuevos actores de la seguridad global, que ya no tiene que ver ni siquiera con las guerras hacia afuera entre los estados y las guerras hacia adentro, sino que tiene que ver con grupos no estatales, los nuevos actores del escenario internacional, y se destacan básicamente dos. Eh, que tiene que ver con el terrorismo organizado y, y el control de los armamentos nucleares. Dentro del terrorismo, efectivamente o claramente, pues entran todo lo que tiene que ver el narcotráfico, la venta de armas, el tráfico de personas, los mercenarios y otra serie de elementos que de un carácter informal generan una serie de productos, una serie de alianzas, una serie inclusive de economías que pueden desestabilizar claramente una región o un país. Y por otro lado, el segundo nuevo tema de la agenda de seguridad, que es la proliferación de armas de destrucción masiva, ha comenzado también a generar desde 1968, con el Tratado de No Proliferación Nuclear, una gran preocupación para evitar el esparcimiento y buscar, como se trata con el nuevo tratado que Costa Rica dirigió en Ginebra sobre la prohibición de armas nucleares. Que es donde nos encontramos ahora. También hay un capítulo especial que no se desarrolló mucho, que tiene que ver con la seguridad de la estratosfera, cuando, no sé si recuerdan Star World, que era un proyecto que lo tenían los Estados Unidos para generar unos escudos estratosféricos, pero este desarrollo no llegó a darse profusamente. Sin embargo, sí se crearon escudos de misiles en algunas partes del planeta, sobre todo impulsados por Estados Unidos y Rusia, para generar anillos de contención. Siempre bajo ya no una búsqueda de expandir territorios que fueron precisamente abolidos desde las finales de la primera Guerra Mundial, es decir, no utilizar las guerras para expandir los territorios, pero sí para generar anillos de contención. Entonces, básicamente ese es el espectro. Espero que hayan podido leer las dos lecturas. La primera tiene que ver un poco con la historia clásica de la seguridad y la segunda tiene que ver con los nuevos movimientos en términos muy generales. Y bueno, no quería complicar mucho la clase porque, como les digo, la clase no se trata no es una clase sobre seguridad hemisférica ni es una clase sobre aspectos de la seguridad en las relaciones internacionales, sino, digamos, ver cuál es el movimiento, cuál es el tratamiento en las cuales la diplomacia se ha enfrentado, se enfrenta a los temas de seguridad importantes que tienen que ver, inclusive ya mucho más allá de la parte militar, tiene que ver también la seguridad energética, tiene que ver la seguridad alimentaria, tiene que entenderse la seguridad inclusive de los recursos naturales, que es un tema que nos tienen preocupados, sobre todo por el cambio climático, y que representan la nueva búsqueda o las nuevas preocupaciones de soluciones en el siglo XXI. También los desastres naturales, evidentemente, que se ha causado, digamos, los tsunamis que hubo en la parte de Indonesia y Tailandia y todas estas regiones donde sufrieron grandes desastres. Y también el calentamiento global en cuanto a que puede generar en fechas muy cercanas, y si no se controla el calentamiento de 1.5 grados, que es la nueva lucha que se está tratando de lograr y que vimos en la clase antepasada, sobre la sostenibilidad de la temperatura del planeta, pues va a generar el derretimiento de los polos y por lo tanto otra serie de preocupaciones. La distribución de los alimentos es muy importante, la seguridad de la agricultura, también el manejo de los transgénicos, por ejemplo, son otros temas que afectan la seguridad internacional. Entonces,
como vemos, la seguridad ya comenzó totalmente a cambiar después de la Guerra Fría, y por eso entonces pues quise poner un poco la película para que ahí se ve muy bien, digamos, ese enfrentamiento diplomático cuando las tendencias eran más que todo sobre una guerra y sobre el uso de armas de destrucción masiva. Hoy en día, si bien las armas de destrucción masiva están aún digamos, almacenadas, y no se ha logrado tener un tratado de eliminación de estas armas, evidentemente por la posición de los países poseedores, que sienten que tienen la responsabilidad de ser los policías del mundo y de guardar la seguridad, porque si ellos entregan estas armas, nadie garantiza que entonces Corea del Norte en su momento, o Irak, pudiesen desarrollar clandestinamente bombas sucias o algunas otras bombas que tuviesen esa capacidad destructiva. Y por lo tanto, no creen que sea viable el desarmarse totalmente. Es como que si nosotros sabemos que hay una anarquía afuera y que tengamos armas en la casa para defendernos, y que el sistema a mí no me está protegiendo, o no hay un sistema propio que me pueda detener, y entonces alguien genera una política de entrega a las armas. Entonces, bueno, yo tengo que entregar la única arma que tengo en mi casa para protegerme a mí y a mi familia, y resulta que yo la entrego, pero puede ser que en la calle algunos delincuentes estén armados, y por lo tanto yo voy a quedar totalmente inerte ante esa situación. Digamos, es un poco traslapando las dos visiones de la seguridad internacional en cuanto a las armas nucleares. Entonces, más o menos, ese es el estado de generación del tema. No sé cómo quiere que hagamos, si quiere vamos a señalar los temas de la primera lectura, donde hay algunos, digamos, párrafos que son importantes remarcar. Por ejemplo, bueno, que la seguridad siempre es, bueno, es un instrumento evidentemente que es utilizado por el poder político, y que se le invoca cada vez que se encuentra la sociedad en peligro o una amenaza, y que el Estado tiene la responsabilidad de proteger. Este es otro tema, la responsabilidad de protección, que olvidaba. También otro de los temas de los principios de Naciones Unidas en la diplomacia, que se empezó a establecer hace más o menos unos 20 años, que comenzó a hablarse de esto, es la responsabilidad de proteger, que de alguna manera permite que los estados que están siendo, digamos, dañando los derechos humanos en los países, puedan ser intervenidos para remover aquellos dictadores o las personas que están en el poder, que no están garantizando ninguna seguridad interna, y una desestabilización que ya empieza a extenderse más allá de sus propias fronteras. El caso más emblemático último fue el de Libia, y inclusive que se actuó con el apoyo de la OTAN. Sin embargo, los resultados no fueron los más dichosos, y por eso el tema, si bien continúan los debates y tiene muchos adeptos, y sobre todo aquellos que continúan creyendo de esto como una manera de pacificación, sin embargo, ha sido criticada porque el resultado no ha garantizado la estabilidad de los países que han sido intervenidos, especialmente Libia, creando, digamos, una nebulosa o un gran signo de pregunta si este tipo de intervenciones son realmente la solución para este tipo de problemas. Hoy se está debatiendo, y con el surgimiento de la Corte Penal Internacional, que viene un poco a controlar a estos dictadores y a estas personas que se toman el poder para desestabilizar de esa manera, ha llegado un poco a controlarlo. Sin embargo, también la Corte Penal Internacional tuvo su crisis recientemente cumplió sus 10 años, solo había generado un juzgamiento, y también fue muy criticado por los países africanos como un nuevo sistema de colonización, bueno, porque la mayoría de los países que están siendo afectados o que están siendo investigados por la Corte son países africanos, por lo tanto, la queja de los africanos es que solo en ellos se fijan, y bueno, ahora hay dos casos que pueden surgir. Uno es el de Venezuela, que ya hay una investigación de la fiscal
Bensouda, que ya ha tomado una primera investigación a solicitud de la OEA, de un informe, y potencialmente Nicaragua podría también entrar en esto, dependiendo si las investigaciones y los mandatos son los apropiados. Eh, por ahí vi una noticia, me pareció un poquito escandalosa hoy, que Estados Unidos iba a hacer consultas a los aliados latinoamericanos para hacer una invasión en Venezuela. Me parece que es una noticia un poco desafortunada y un poco fake news, que lo vi por ahí alguien me lo subió en Facebook. No creo que estemos en esa situación, pero sin embargo, el tema de Venezuela es un tema que se estaría viendo en la Corte. Entonces, Profe, digamos... pero ¿no cree que este sí sea un escenario probable? Le comento esto por la visita que realizó el vicepresidente de Estados Unidos a varios países de, de la región, entre ellos Ecuador, y le puedo hablar específicamente por la situación que está viviendo ahora Ecuador con Venezuela, que la ruptura de relaciones obviamente se da después de la visita del vicepresidente Mike Pence Sí. a Quito, cuando el presidente Lenín Moreno hizo que el embajador que ya estaba designado no viaje, y luego, después de las declaraciones que da el ministro de Comunicación venezolano, se rompen ya las relaciones. Y es quizá una tendencia o una postura que se está siguiendo en toda Sudamérica, excepto Bolivia, porque está todavía gobernada por Evo Morales, pero es casi una postura unánime que se puede decir que tienen los gobiernos, al menos en Sudamérica. No vemos la postura que tiene Iván Duque, la postura que tiene Macri, la que tiene el presidente Moreno. Entonces, o sea, no podría ser una idea tan descabellada, que sea un escenario poco probable o extremista, pero yo creo que si le analizamos desde las diferentes aristas, podría ser una de las salidas más probables que usted sabe se podría estar analizando en las altas esferas de poder. Sí, bueno, es una posibilidad. Como le digo, yo no la descarto. Lo que pasa es que me parece que si bien están estos elementos sintomáticos alrededor y buscando estas alianzas en América Latina, sin embargo, yo quisiera saber qué piensa Rusia, qué piensa China sobre esto. Porque no va a ser tan fácil llegar a una intromisión de ese tipo. Tenía que ser un acto unilateral de Estados Unidos o lograr algunos votos en el Consejo de Seguridad que le permitieran esa intervención, lo cual lo veo todavía poco probable. Pero bueno, es posible que estén en una campaña de lo que llamamos de analizar cuál es el piso en que se está caminando. Puede ser que sí, me parece que dentro de las conversaciones el tema de Venezuela sí, como usted dice, y tiene toda la razón, están presentes en estas conversaciones, evidentemente. Sin embargo, tiene que ver un poco con el precio del crudo, a pesar de que ya la producción venezolana se ha minado ella misma, aunque sigue produciendo grandes cantidades, y también el distanciamiento de Venezuela con otras alianzas que ha tenido, como usted decía, Bolivia, y todavía Bolivia, bueno, sí le ha respaldado en algunos de los foros internacionales. Cuba ha hablado un poco menos sobre estos temas, pero sí creo que para subirle el volumen a esto se necesitan la congruencia de los grandes actores del Consejo de Seguridad. Entonces, vamos a ver qué sucede. Estamos en un proceso muy delicado. Venezuela está, y Maduro está nadando en en un charco, una piscina de agua que lo puede terminar de hundir, porque no se ven progresos en Venezuela de ningún tipo. Otra cosa que también preocupa, aparte de esto, es también la situación última de Centroamérica, con la inmigración. Pero esto es otro tema diferente, y es más que todo, se afecta a la seguridad en cuanto al tráfico de personas y el abuso de las personas que están siendo también movilizadas hacia la frontera con Estados Unidos, México y de Estados Unidos. Pero sí, bueno, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede. Yo creo que el análisis hay que tenerlo pendiente y hay que estar muy ávido sobre las cosas que vayan a acontecer en estos días. No sé si tienen alguna, y te doy las gracias por la intervención, no sé si hay alguna otra
Comentarios sobre la lectura, no sé si quisieran debatir algún aspecto sobre las lecturas que vimos, sobre todo los objetos referentes de la seguridad un poco, cómo han evolucionado el Estado, la colectividad y el individuo, un poco los contenidos, la soberanía, que ha pasado a la soberanía y poder y la integridad territorial, más que todo a una identidad de las sociedades y finalmente la supervivencia del bienestar del individuo como tal y las diferentes postulaciones que de esto se hacen, desde el realismo, el neorrealismo y los enfoques de las teorías, los nuevos enfoques y las teorías más críticas. Eh, 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 no sé si tienen algún comentario sobre esa lectura o si tienen algún comentario más sobre las nuevas tendencias de las guerras, digamos, de los conflictos que se generan en varias otras latitudes y que tienen que ver con el tema del terrorismo. Y otro de los problemas graves también que se está viendo, y son los problemas de las nuevas contenciones de los hegemones. Digamos, Siria es una prueba de ello. El papel peligroso que está jugando Arabia Saudí en este momento también con el problema que tiene en Turquía, también es un elemento que está mostrando problemas que son internos, pero que tienen repercusiones internacionales. Y Turquía también pasa mucho por esa misma línea, es decir, el problema que tiene, inclusive ya tienen algunos puestos ya dentro de las fronteras sirias para poder controlar un poco el problema kurdo y que sin embargo ha tratado de minimizar los ataques y pedirle a Rusia y a Irak que tengan, tratar de generar un mayor control sobre esas áreas, sin embargo no le ha sido posible. A Estados Unidos había amenazado con generar nuevos ataques, creo que tuvo un par de bombardeos hace un par de semanas, pero la situación también sigue con un alto grado de inestabilidad. Ahora se le suma el problema, este problema de los saudíes, y que Trump primero ha bailado mucho sobre la cuerda con este tema. Porque, bueno, él estaba vendiendo armas por, no recuerdo, 100 billones de dólares, una cosa así, una cosa espeluznante, en armas, y que, bueno, primero dijo que estaba trabajando con los turcos sobre el problema del periodista desaparecido, luego dijo que no, que ya había, ya la explicación que habían dado, que fue un interrogatorio que se salió de las manos, pero ahora nuevamente se vuelve a desdecir y vuelve otra vez a poner el problema, digamos, a pedir más explicaciones y a amenazar de nuevo con sanciones. Alemania ya también se pronunció respecto a que no va a vender más armas a los Emiratos, a los saudíes, hasta que haya una aclaración, sobre todo porque el cuerpo del señor no aparece, y se han hecho unas investigaciones internas que lo que único han dejado son despidos, y eso es usualmente una de los mecanismos que utilizan en Medio Oriente un poco para desviar las investigaciones, es decir, desmantelan una institucionalidad, le echan la culpa a una institucionalidad y luego la desmantelan y luego la vuelven a reconstruir con otras personas. Entonces estos movimientos los hacen muy rápido, es un estilo muy marcado de esta área. Así que bueno, esa es la idea. No sé, como les digo, no sé si quieren comentar más sobre los documentos. Y si no, pues simplemente, bueno, quería sobre la seguridad, los últimos capítulos de Naciones Unidas respecto a la seguridad, un poco el enfoque que le ha dado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, enuncia cuáles son los componentes necesarios para un modelo de condiciones sobre las amenazas de la democracia. Ayer vi, creo que fue Ginette la que nos avisó sobre una entrevista que se estaba dando en CNN, creo que se llama Lombardi, es como se llama, el periodista de CNN, un argentino. Está haciendo una entrevista sobre el tema precisamente de Macri, y tenía una persona entrevistada que me pareció que tenía comentarios muy curiosos, muy interesantes, sobre todo
la crisis de la democracia que se está viviendo. Es decir, aquello, se ha llegado al punto en que la misma programas de la democracia, aquellos que buscan la democracia necesitan como salirse de la democracia para tratar de defenderla. Y esto genera una serie de polarizaciones que lo que hace más bien es destruir de adentro la propia democracia. Porque la tendencia ha sido un poco a generar digamos, tendencias a darle fortalecimiento a la democracia como uno de los modelos para disminuir los problemas de seguridad en los países y en el área. Y por lo tanto hay un gran ojo puesto sobre las organizaciones de seguridad. Por ejemplo, uno de los temas está el documento hay un documento que se generó en Suiza que tiene que ver con la militarización de las empresas de seguridad privada, por ejemplo, que este es un tema bastante complicado. Hay un grupo de trabajo en Ginebra que trabaja fuertemente sobre este tema y hace un análisis cada año sobre cómo las empresas de seguridad privada han venido aumentando la compra de armas que en algunos países riñen con la legislación interna por cuanto a que cierto tipo de armas solo pueden ser utilizadas por la policía como tal o inclusive por los ejércitos, armas automáticas. Y además el posicionamiento que ha tenido sobre ciertas élites que manejan estas seguridades bajo un control en la cual inclusive los civiles pueden estar sufriendo amenazas a sus derechos humanos. Y por otro lado, una desestabilización a los países con respecto a hacia la independencia de los gobiernos en cuanto al manejo de la seguridad per se. Es decir, que la seguridad siempre ha estado en manos del Estado y que esto, la insuficiencia de control por parte del Estado y la insuficiencia para poder paliar algunos temas que tienen que ver con secuestros, que tienen que ver con manejo de personas, chantajeos y apropiación de bienes, no ha podido los estados dar una seguridad a sus habitantes, a sus ciudadanos, y entonces ha habido una toma del sector privado sobre el manejo de la seguridad. Y esto es un tema bastante fuerte, es un tema que se está estudiando permanentemente, se llama el documento de Montreal, es como se llama, o Montreal. Y aquí hay una gran discusión porque tiene que ver precisamente la forma relativa en la planificación de la seguridad y los recursos conexos que deben estar disponibles para todos, y tanto del gobierno como del ámbito público. También como la gestión de la seguridad debe ser una gestión de amplio criterio y cómo se maneja dentro de los diferentes sectores de gobierno. También las relaciones civiles y militares deben mantener una distancia y una escalera de jerarquía bien articulada, tanto entre las autoridades civiles y las fuerzas de defensa y los derechos civiles y los deberes en cuanto a las fuerzas de defensa. Y además la capacidad que debe tener la sociedad civil para manejar y vigilar por medio de estas fuerzas de seguridad y contribuir de una forma constructiva a una política de seguridad común. Por lo tanto, la seguridad humana ha pasado, digamos, de este gran mapeo que tenía después de la Primera y Segunda Guerra Mundial a significar aspectos de la seguridad particularmente más humana en cuanto a los modelos de desarrollo libre de las personas que ven amenazados todo su sistema, sobre todo los derechos humanos, y el acceso que debe tener a los bienes, a la buena calidad de vida y a los bienes que el Estado debe garantizarles. Digamos, en términos generales, ese ha sido, digamos, todo el tránsito que ha tenido y que son
o se ha discutido en varios foros, no solo en el PNUD, sino también hay otro documento que se cita en el desarrollo del libro que tiene que ver con conversaciones que se han dado en Naciones Unidas, como le digo, el documento de Montreal también es importante, y finalmente, para mantener o para fortificar los temas de seguridad democrática, se protegen varios principios como el elevar la preocupación por la seguridad y protección de los individuos y las comunidades, especialmente los más vulnerables, tratar la seguridad de las personas con la misma importancia que la paz y la seguridad global, abordar temas tanto militares como no militares, conflictos interestatales o disolución estatal y violaciones a los derechos humanos, el terrorismo y el crimen organizado, como el tráfico de drogas también. Usar nuevas técnicas y herramientas diplomáticas con el fin de lograr estas metas, es decir, los diálogos, las conferencias, los documentos firmados por varios países, generar grupos de pensamiento y grupos que crean nuevos movimientos que tratan de generar, contrarrestar estos problemas. Por ejemplo, nosotros tenemos vamos a ver cómo se llama esta institución, la CONAT, por ejemplo, que es una organización de 25 instituciones costarricenses que tienen a cargo el tráfico y trata de personas y se maneja integralmente desde de la seguridad social, la policía, la fuerza, la marina digamos, la patrulla naval. Pasa por Cancillería, por Relaciones Exteriores, por la Dirección de Migración, por el Ministerio Público y además se le unen a varias ONG que tienen que ver con asistencia en alimentos y en ropa y otros cuidados médicos que deben tener las víctimas. También los niños, está el Patronato Nacional de la Infancia, también para las mujeres está el INAMU. Todas estas instituciones crean escudos dentro de la sociedad democrática para poder paliar, digamos, el problema específicamente del trato y tráfico de personas, por ejemplo. Esa es una institución. También tenemos otra que tiene que ver con los asuntos de esclavitud casi que se da y de inmigración ilegal. Y por lo tanto, bueno, existen movimientos diplomáticos y conversaciones importantes que tratan de contrarrestar estas fuerzas. La seguridad, hay varios componentes que son importantes en la formulación de políticas, por ejemplo, que se sirven como principios, por ejemplo, la seguridad económica, que es muy importante, y ahora se habla de refugiados y migrantes económicos, donde se requiere que las personas tienen un ingreso mínimo y aceptable y un trabajo productivo y remunerado. La seguridad alimentaria, el acceso a los alimentos y a una economía de alimentos básicos. La seguridad en la salud también, sobre todo para los menos favorecidos. La seguridad ambiental, como un ambiente saludable para garantizar la salud de las personas y evitar las pandemias, que es otro de los temas de la seguridad global que también han sido o están siendo fuertemente vigilados. Recuerdo cuando la fiebre porcina, por ejemplo, o la fiebre aviar, por ejemplo, una serie de enfermedades que podrían amenazar con extenderse rápidamente a las regiones y causar graves enfermedades a poblaciones y sobre todo a aquellas poblaciones más vulnerables, es decir, las personas que no tienen buena agua potable o las personas que no tienen buena educación o personas que no tienen un establecimiento médico cercano. Todo eso son temas de seguridad democrática, son temas de seguridad global y temas de seguridad en el acceso. También la seguridad personal, que es el control de las armas pequeñas. Costa Rica también ha hecho un esfuerzo para el TTP, que es un tratado para la no venta de armas pequeñas, para evitar y controlar un poco la violencia y los conflictos criminales de baja escala. Finalmente generar anillos de seguridad común en los grupos organizados de la sociedad,
en barrios, en barrios y en poblaciones, organizándose para que puedan también enfrentar este problema. Y finalmente una seguridad política que esté responsabilizada y que esté dirigida a que la sociedad pueda disfrutar de sus derechos básicos. Entonces, bueno, ahora, como ustedes ven, la seguridad multidimensional es como ese principio. Comenzamos con la seguridad al estilo hobbesiano, que era un realismo puro, es decir, donde interpreta que el Estado moderno se enfrentaba a una anarquía y que tenía que establecer un escudo de seguridad para enfrentar esta anarquía. Y posteriormente, bueno, el kantiano, que habla un poco más sobre los problemas que tienen que ver más que todo sobre los principios morales y los principios que deben tener de respeto a los estados. Y la grossiana, que es un punto intermedio entre la kantiana y la hobbesiana, que tendría que ver un poco más con una serie de normas. Hay que recordar que Hugo Grocio era un abogado internacionalista y que tiene que ver más con la estructura jurídica y que tiene que ver con el sistema interno. Y luego, bueno, de aquí pasamos a diferentes desarrollos posteriores que tienen que ver con los sistemas del institucionalismo neoliberal, que son Quane y Nye, con variaciones de la institucionalidad, donde ellos lo que apoyan es instituciones internacionales como organismos y el multilateralismo para lograr una contención sobre la seguridad internacional y que someta a los gobiernos a tomar una participación activa dentro de estos problemas. También se ha hablado en el texto de una teoría de la integración, es decir, de buscar sistemas regionales para lograr paliar los problemas de seguridad. Esto lo vimos muy claramente, bueno, primero con el Tratado de Varsovia, en la Guerra Fría, durante la Guerra Fría, también lo vimos con la ¿cómo se llama? La NATO, la OTAN, también que obedecen más a las teorías de integración. Sin embargo, ahora encontramos a Rusia con el Tratado de Varsovia, se desintegró y ahora encontramos a Rusia que quiere ingresar a la OTAN. Por otro lado, Turquía entra, pone algunas condiciones, a veces dice que se va a salir. Es decir, todo el principio estos principios se balancearon en su momento. También se habló de la seguridad colectiva, que fue ya una teoría un poco más moderna, en la cual el Consejo de Seguridad y el advenimiento de la paz democrática en los 70s ayudaron un poco a buscar cuáles eran los lineamientos. Básicamente la Carta Democrática de la OEA tiende un poco a estas tendencias de generar la democracia como la base, que los gobiernos democráticos pues son los gobiernos que entienden o pueden buscar bases más sólidas para la seguridad internacional. Bueno, básicamente eso es lo que estamos en los textos que vimos. No sé si tiene alguna pregunta por ahora o algún comentario. ¿No? ¿Ninguno? ¿Están ahí? Que yo no sé cómo respirar. Ok. Sí, pero Dora, que estamos aquí, me parece que va clara la cosa. Ok, ¿cómo quiere? Bueno, podemos hacer yo no sé si pudieron o tuvieron tiempo para poder ver la película. Es una película un poquito larga. Podemos verla y analizarla. O si no la han visto todos, entonces podrían terminar de verla los que no la han visto. Dejarles ahora acortar la clase y dejarlas que yo la puedo dejar puesta si la quieren ver, o la pueden ver cada uno en sus computadoras, en sus casas, y sacar el ratito ahora de lo que queda de la clase para verla, y en la próxima lección o durante lo que viene para la próxima clase, presentarme las preguntas o los comentarios. Yo solo quiero llamar la atención antes de tomar una decisión cómo hacer esto. Como les decía al principio,
bueno, se pone muy sobre la mesa la diplomacia como una forma de generar espacios para evitar un conflicto nuclear, de cómo hablan, es un comentario muy interesante que también me gustó mucho, que es sobre el problema, cómo se desencadenaron muchos problemas en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Es decir, en la Primera Guerra Mundial, eh, el poder militar se movilizaba mucho más rápido sobre estructuras militares, sobre un sistema militar que estaba ya anquilosado. Por lo tanto, muchas de las órdenes que se emitían no llegaban a tiempo y habían destrozos sobre la población civil. Ellos hablan de Guns of August, que es un libro que habla precisamente de la descoordinación en el sistema militar que generó en la Primera Guerra Mundial una serie de desastres que básicamente fue una guerra que se salió de las manos de los militares y de las potencias de ese momento, y que por carecer de una infraestructura y un sistema de comunicaciones más efectivo, se pudo haber llegado a negociaciones diplomáticas que hubieran evitado el derramamiento de tanta sangre y tanta destrucción. Ese es otro comentario que se hace en la película. Hay un pequeño documental que se llama así, The Guns of August, está en YouTube, creo que lo tengo en algún lugar, se los puedo pasar, que hace una crítica. El documental, yo se los iba a subir en lugar de la película, pero el documental no está muy bien logrado, son tomas de la Primera Guerra Mundial y se explica un poco de esto, o si pueden conseguir el libro mejor. Yo lo traté de conseguir, pero no lo he podido comprar. Pero ese es otro de los comentarios que se hacen en la película, es decir, y al final, cuando están en la parte de la negociación más difícil, es decir, si se están dando cuenta, si la negociación diplomática, que al final los rusos están enviando con una nota y envían una segunda nota, cambiando los términos de la negociación, ellos vuelven otra vez a esta teoría de las armas de agosto, diciendo, bueno, que tal vez se enviaron instrucciones en diferentes momentos que tenían diferentes objetivos y por lo tanto ellos iban a ignorar una serie, o por lo menos la segunda nota, y tomar los términos de la primera, y fue con la que pudieron entrar a la negociación. En esta negociación, y a pesar de ser una película, y es otra de las cosas que me gusta de la película, porque casi siempre en las películas norteamericanas, yo no sé si ustedes han estudiado alguna vez la política exterior norteamericana, pero la política exterior norteamericana se basa en que Estados Unidos tiene un destino manifiesto y que su existencia es un destino que tiene Estados Unidos de traer la libertad y la paz al mundo, cosa que, bueno, en los últimos años no ha sido así, pero en mucho del desarrollo de la política exterior ha creído siempre Estados Unidos, sobre todo por la teoría wilsoniana de una paz negociada por principios éticos más que por principios de la fuerza y del balance de poder, y de la razón de Estado, que eran digamos, los dos principios que se manejaron durante toda la parte de la Edad Media, y que se comenzaron a poner en jaque después de la Guerra de los 30 años y el surgimiento de la Paz de Westfalia. Ya estos dos sistemas comenzaron a cambiar, y en las primeras conferencias de Viena, Estados Unidos trajo los principios wilsonianos, que eran principios simplemente de principios de éticos en el mundo para controlar las fuerzas, y ya no generar sistemas de contrapesos, sino sistemas más kantianos, precisamente, de paz duradera, basados, y muchos de los principios wilsonianos son principios kantianos de la moral internacional y de los principios categóricos que Kant establecía como principios de cumplimiento obligatorio para la moral humana. Y también en esta película se hace referencia a estos puntos cuando, por ejemplo, el personaje que encarna a Robert Kennedy, 2 veces o 3 veces durante la película, él se aferra a estos puntos. Y de hecho Kennedy se manifiesta como uno de los seguidores de esta creencia, es decir, de una moralidad internacional más que el uso de la fuerza. Después vienen todas, bueno, las teorías conspirativas, que por qué lo mataron. Hay otra película, la de Oliver Stone, que es muy crítica y que culpa a los productores de armas
de alguna manera, de que no le servía tener a Kennedy porque se estaba poniendo la guerra en Vietnam y esto era uno de los negocios más grandes de armas que tenían en ese momento. Bueno, es una teoría conspirativa que él maneja, pero lo cierto es que Robert Kennedy utiliza en 2 o 3 ocasiones, como le digo, durante la película, el término kantiano o el término wilsoniano de Estados Unidos no puede generar ataques desprevenidos. Es más, hasta trata tan mal a Cuba que en alguna parte dice, siendo un país que está que está como cavernícola, una cosa así, en la edad de piedra, lo que dice. Un país que está en la edad de piedra y que un país tan grande como Estados Unidos le invada sin previa y respetando todos los tratados internacionales y de sorpresa para aplastarlos. Y entonces, bueno, sacan un poco digamos, esa moral de seguridad que en algún momento kantiana, y por otro lado están los militares con precisamente la protección de la soberanía, la protección del Estado, el deber de proteger a los ciudadanos norteamericanos. Es otra de las tendencias que pueden ver durante la película y que está reflejado en los militares y que tiene que ver más con el realismo hobbesiano, es decir, el lobo es hombre para el hombre y el hombre es lobo del hombre, y entonces en un realismo puro, en una situación de protección, lo que vale son los resultados de aplastar al otro para que mi seguridad se vea, digamos, se vea sostenida. También el ideal americano de la América para los americanos, que lo ha vuelto con Trump, es esto de que, por ejemplo, el actor aparece con su familia, con sus hijos, el entorno familiar, la responsabilidad del futuro para los niños. También el hijo de él aparece jugando fútbol americano, o sea, mucho el patriotismo estadounidense. También hay un despliegue de la tecnología, la importancia de la tecnología y el buen uso de la tecnología para evitar las guerras o para potenciarlas. Entonces, bueno, viene todo el U-2, el avión que toma las fotografías y que puede volar a, no sé, 10.000, 50.000 kilómetros en altura, para hacer todas estas, fotografías. También la violación a los espacios aéreos, ¿verdad? Como en un caso 2 pilotos tienen que sobrevolar para tomar una fotografía más de cerca para saber cuál es el material militar que tienen los cubanos para defenderse y poder hacer realmente maniobras de detección si los misiles ya están operativos. Este es otro tema también que se refleja. Creo que la película tiene muchos de los elementos de la época y de la clásica manejo de la seguridad que se dio durante la Guerra Fría, y bueno, Estados Unidos aparece un poco debatiéndose en que cuál es el futuro que quieren, si es un futuro de paz, si es un futuro de respeto al sistema internacional. Hay otra parte muy interesante que es la negociación que se dan 2 negociaciones, uno en la OEA, donde se logra un consenso bajo el Tratado de Protección, el TIAR, el Tratado de Protección Hemisférica, donde se logra en la OEA tener un consenso para hacer el bloqueo a Cuba. Esto es multilateralismo puro, y evidentemente esto afectó mucho la relación de Cuba con la OEA, tanto que después ya Cuba no perteneció más a la OEA. También hay otro elemento que es el elemento de la contención, que es muy interesante en la película, que tiene que ver cómo precisamente que Cuba logra, ante todos los pronósticos, y es uno de los elementos que Fidel Castro se pone una medalla en la historia, que logra esa pequeña isla contener al poderoso más grande, al gigante más poderoso, precisamente por una teoría de contención, y que tiene que ver con, precisamente para detener el avance de los misiles y el establecimiento de los misiles, que es una negociación que Castro le hizo a Nikita Khrushchev, de establecerle esos misiles ahí, genera una contención, una teoría de la contención del balance de las defensas, tanto así que las 2 negociaciones que Estados Unidos tiene que enfrentar, y esto es lo que me vi que era la parte que quería decirles, es decir, que en esta película ese destino manifiesto que habla Estados Unidos no se cumple, porque Estados Unidos en esta negociación, es unas pocas películas donde yo veo a Estados Unidos donde pierde, él es perdedor de este episodio. Es decir, aquí el que gana es Cuba y el que gana es Rusia. O sea, logran doblegar a los Estados Unidos de tal manera que tienen, uno, que garantizar el no invadir nunca más a Cuba, lo cual se cumple porque ya había pasado Bahía Cochinos, que fue la primera invasión que Estados Unidos quiso hacer sobre Cuba y que fue un fracaso. Y después de esta, entonces se asegura que Cuba no va a ser nunca más invadida. Esto es un gran logro para Cuba en esta negociación. Y luego la otra es el retiro de los misiles de las bases turcas
que estaban muy cerca de la Unión Soviética y que la Unión Soviética logra quitárselas sin tener que invadir Berlín. Ahí hay una ganancia sobre el sistema, pero no gana específicamente Estados Unidos, sino que lo que logra es mantener el equilibrio de la Guerra Fría en cuanto al posicionamiento en Europa, es decir, logra mantener la triple entente que se da después de la repartición de Europa, después de la caída de los nazis, es decir, con el muro de Berlín, y entonces, evidentemente, durante la película también la situación de la estabilidad europea se ve tocada precisamente porque si hay una invasión a Cuba, Rusia va a romper la contención en Berlín y va a continuar expandiéndose sobre Europa, generando un conflicto, y entonces, bueno, ahí se desata entonces la guerra atómica, porque es la única forma de contener estos dos desbalances. Entonces me parece que, como les digo, es una película muy hollywoodense, muy al estilo de ese mercado, y también un poco, ¿verdad? Muy al idioma norteamericano, pero está bien hecha, me parece que está bien hecha, está bien puestos estas contraposiciones al menos que se dan, y bueno, que también muestran que ante la amenaza del neoliberalismo y el realismo puro, la parte moral de la kantiana y de la negociación y de creer en los principios wilsonianos, pues le genera realmente réditos, a pesar de que se pierden posiciones estratégicas, se mantiene la paz mundial. Entonces, es interesante, creo que como ejercicio, un poco de ver varias cosas al mismo tiempo en una sola película con la calidad que se hace en Hollywood, porque yo he visto otras películas sobre los misiles y bueno, la calidad, uno se aburre viéndolas porque pierden el trama. Esta trama está bastante bien, digamos, al menos te mantiene pegado en el tema. Luego, otra cosa que también es rescatable durante la película es el diálogo que se da entre cuando se establece el bloqueo. Esto es importante también, se establecen unas reuniones que no se va a generar un bloqueo, porque un bloqueo es un acto de guerra. Hemos hablado de que los actos de guerra son escalonados, va comenzándose desde cartas de protesta, llamadas en consulta de los embajadores, embargos, sanciones comerciales, y van desencadenando hasta llegar a posiciones como estas, como la del bloqueo o también la invasión. Para evitar esta situación de avance, de pasar de una diplomacia, de negociación sobre principios a una guerra ya declarada por quebrantamiento total de todos los lineamientos de negociación, se establece la cuarentena, que es una arma que se sacan del bolsillo y que se logra establecer gracias al apoyo diplomático multilateral que Estados Unidos establece. Bueno, hay comentarios de cómo fue que lograron esa votación, y posiblemente tuvieron que hacer algunas concesiones a algunos países que no estuvieron muy de acuerdo. Eso es otro detalle, eso es parte de la historia, pero lo importante aquí es que se logra el bloqueo. Durante el desarrollo del bloqueo también hay una situación interesante, porque todos los barcos que vienen con las partes de más misiles que tienen que llegar a la isla se devuelven al tener este bloqueo. No hay enfrentamiento militar, sin embargo uno de los barcos continúa directamente y rompe el cerco del bloque, de la cuarentena, incitando, diciendo, bueno, ustedes están bloqueándome esto, pero bueno, yo lo paso y vamos a ver. Claro, tiene un submarino al lado ruso que lo va escoltando, y hay un diálogo que se establece entre la Marina y lanzando unas señales de advertencia al barco para que se detenga, y ahí hay un tire entre los militares y los civiles y el gobierno, puesto que los idiomas que se manejan en la guerra no son los mismos idiomas que se manejan en la diplomacia en ese momento, y que el error a la hora de interpretar uno de estos puede causar un conflicto de especiales magnitudes. Ese es otro momento importante que ustedes pueden ver en la película. Bien, por acá, y bueno, y en términos generales, me parece que entonces, para efectos de esta exposición,
Creo que les va a quedar muy bien marcado, digamos, todos esos elementos en una sola trama de la película que pueden terminar luego de hacer progresar más en el presente con el análisis histórico de las doctrinas, llegando hasta la seguridad democrática y la multidimensional, con precisamente lo que hablábamos, toda la seguridad alimentaria, de la seguridad del desarrollo, del salario, de una serie de condiciones humanas, e identificando que ya no son gobiernos contra gobiernos, estados contra estados, sino que ahora hay una serie de actores que pasan precisamente por el terrorismo y la gran tensión que se da con quién controla el poder nuclear y si hay acceso para otros estados sobre control nuclear. Alguien me dijo en la tarde que Donald Trump se estaba saliendo de un acuerdo nuclear, no sé si el de proliferación. ¿Ustedes han escuchado algo? No. Alguien me dijo en la tarde en una reunión. Y lo puse sí, señor. Sí, señor, profe, ya leí en las noticias. Sí, ¿qué dice? Deutsche Welle. Mario. Sí. Cuénteme, porque yo pasé toda la tarde en la dirección de inteligencia hoy en un curso y no pude ver ni siquiera el periódico. Trump dice que va a dejar de continuar con el tratado precisamente porque Rusia no lo está cumpliendo. Rusia sigue con su armamento mundial, nuclear. Pero lo que vi fue las declaraciones de él, no en sí, digamos, la parte de Rusia, que fue lo que prácticamente respondió. Pero ya le voy a buscar la noticia porque la tengo casi en mano. Ok. ¿Alguien sabe más? ¿Alguien sabe más? No. Bueno, entonces vamos a buscar la noticia. Bien, a ver. Eso sería básicamente el tema de hoy. La próxima clase, ¿qué tenemos la próxima clase? Vamos a ver acá. Pues la próxima clase, el programa. El lunes, el martes, profe. Sí, esa es mi última clase. Bueno, no es la última clase, pero ya no vamos a tener más clases presenciales después de la próxima. Una colega mía sí les va a ayudar en el caso que ustedes tengan necesitan una asistencia particular. Déjenme ver el programa, cómo estamos. Ok, sigue para diplomacia, ok. En la clase presencial, entonces vamos a ver para diplomacia. Para la próxima clase, ya los grupos tienen que haber presentado su primer trabajo. En la clase virtual número 10 presentarían la segunda evaluación, pero esa segunda evaluación tienen el plazo hasta el 13 para presentarlo, o sea, tienen una semana. Y inmediatamente que la entregan, tendrían que hacer el planteamiento para su tesis. ¿Cuál sería el planteamiento para la tesis? Y ese tendrían que entregarlo el 20, para yo poderles entregarle las notas el 27. ¿Me entienden? ¿Les queda claro? Sí, señor. Ok, entonces vamos a repetir por aquello. Entonces, hasta la próxima clase, los que no han entregado el trabajo deben entregarlo. En la clase siguiente, tendrían que, vamos a hacer una cosa, entregan el 30, o sea, la próxima clase entregan los que hacen falta. Y ahí mismo postulan el siguiente trabajo que deben entregarlo en la clase 10, o sea, el 6. Vamos a hacerlo así. Entonces, para la próxima clase ya tienen que haber entregado sus trabajos número 1. Y en esa clase plantear la segunda investigación para que la entreguen una semana después, que sería el 6. Una vez que la entregan, tienen que empezar a trabajar en cuál va a ser, cómo va a manejar la última investigación que van a aplicar a su tesis para que la entreguen el planteamiento
lo entreguen vamos a ver, el 20. No, el de 20 tendrían, sí, futuro de la diplomacia. El 20, correcto. Y la nota se le entregaría en el 27. ¿Ok? Profe, perdón, es que no entendí eso del planteamiento. O sea, yo no voy a revisarle las tesis a ustedes porque a mí no me corresponde, sino lo que yo quiero ver es cómo en base a las dos experiencias que han tenido con los dos trabajos y el cuestionario, no olviden el cuestionario porque estoy viendo los trabajos y como que no me está justificando muy bien el cuestionario que habíamos visto, o por lo menos los puntos que se reflejan en el cuestionario que vimos en la primera clase. No lo dejen por fuera porque esa es la guía para hacer la contraposición de lo que estamos viendo en este curso con lo que ustedes están desarrollando, y para eso son estos dos trabajitos cortos, que es para que ustedes vean cuáles son las facilidades o cuáles son, o cómo ustedes pueden sacar provecho de este cuestionario y de la forma en que se está planteando este curso. Así que no lo dejen por fuera, por favor. Inclusive si ya entregaron el trabajo y ustedes sienten que no le dieron suficiente fuerza ahí, no importa, me lo pueden volver a presentar, pero eso sí, para la próxima clase. ¿Ok? No olviden, porque he notado que no entraron muy fuerte en la parte del cuestionario, y eso es fundamental porque el cuestionario es el que también, es el que, digamos, es la forma, de la guía para hacer la parte que les va a corresponder con la tesis. Entonces, el planteamiento... ¿Sí? Profe, y digamos, por ejemplo, bueno, nosotros ya entregamos el cuestionario, pero entonces, no sé, ¿hay posibilidad tal vez de que usted nos pueda hacer algunas observaciones y poder enviárnosla para saber, por ejemplo, qué punto tal vez le pareció o no le pareció, podemos reforzar? Porque... Es que, ¿cuál es el problema de hacerlo así? Ustedes tendrían una ventaja sobre sus compañeros, que yo les estaría asesorando su trabajo antes de que lo entreguen, y me parece que no es justo. Lo único, el hecho de que ustedes lo retiren y lo vuelvan a presentar, no le veo que afecte a los demás porque yo no le estoy haciendo ningún comentario y ustedes tal vez lo hicieron más rápido, y entonces simplemente es aprovechar el poquito tiempo que todavía les queda para hacer una revisión de nuevo, si quieren hacerlo. Si quieren lo dejan como está, pero yo les estoy dando la oportunidad de que, como les queda una semana más para entregarlo, revisen bien esa parte si quieren hacerlo. Si no lo dejan como está, yo lo califico como está, pero no podría hacerle comentarios porque me parece que no sería justo con los demás. ¿Ok? Ok, está bien, profe. Ok, profesor, Sí. aquí tengo la noticia, la pasé por el chat. Ah, ok. No Aquí sé si gusta. Sí, aquí la veo. Habla de Trump, anuncia que Estados Unidos se retirará de un acuerdo de control nuclear con Rusia. Y quien está, digamos, ahora esta semana es John Bolton, que está detrás de la decisión, y habla de que indicó el sábado en la tarde, deja pues prácticamente el acuerdo. Ok. Ese acuerdo se había comprometido, es cuando Rusia y Estados Unidos se habían comprometido a destruir completamente sus misiles nucleares de corto plazo y medio alcance. Sí. Uh-huh. Ok, muchas gracias. Okay. No sé, profesor, ahora que estamos analizando lo que es la diplomacia en la parte de la seguridad, en esto, ¿cuáles serían las posibles consecuencias en una decisión así? Bueno, evidentemente los cumplimientos que se habían tomado en este acuerdo, porque esto es algo que viene desde el 87, y que era digamos, una forma de controlar la no proliferación un poco. Tuvo que ver mucho con el tema de las tensiones de Guerra Fría. Sin embargo, esto había quedado como muy, muy dormido, digamos, no estaba teniendo grandes consecuencias. Después de finalizar las tensiones de la Guerra Fría, el acuerdo no estaba generando, porque realmente no se estaban haciendo ninguna acciones sobre esto. Sin embargo, no sé, tendría que averiguar si dentro del cumplimiento del acuerdo se lograron destruir
destruir esta parte de las armas, porque usualmente en los procesos de destrucción de armas, la destrucción de armas es algo muy caro, es carísimo. Imagínense que, bueno, yo fui delegado en la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, y cuando se fue a destruir el arsenal químico que tenía Siria, era tan caro que tuvieron que, y que también fue muy criticado, tuvieron que contratar empresas privadas financiadas con plata de las armas de la organización. Y el problema era que los estatutos de la organización establecen que la destrucción de armas tienen que darse en el país donde se descubren las armas. No se pueden sacar de ese país para evitar el tráfico de armas químicas. Y eran tantos, y la complejidad era tanto que la gran discusión era quién iba a pagar y si iba a alcanzar la plata, porque tenía que destruirlo el mismo poseedor. Sin embargo, se le dio una asistencia y una cooperación, pero esto es bastante, bastante caro. Ahora, aquí lo que dice el presidente Trump es que Rusia violó el acuerdo y que lo han estado violando sistemáticamente. Indicó que después de un mitin en la campaña Nevada en referencia a este tratado, que eliminó misiles con un rango que estuviera entre los 500 y 5.000 kilómetros. Pero me parece más que todo que posiblemente no se haya dado gran parte de la destrucción de estos misiles. Voy a informarme un poco más con mi colega que lleva los temas de seguridad global en la Cancillería. No está yo iba a hablar con él hoy, pero no estaba en la Cancillería, está fuera del país. Pero él es el experto en esto. Pero sí, a mí me parece por la experiencia que he tenido tal vez que tiene que ver un poco más con que no ha sido efectivo la reducción del arsenal como se había establecido en el convenio. Y evidentemente, más que todo, bueno, es una forma también de Trump de seguir un poco con su política de desestabilización, porque él utiliza una política de desestabilización muy fuerte, que lo que trata es de buscarle réditos a su país, desestabilizando a los demás. Digamos, la posición para mí la posición que medias tintas que ha tenido con el tema de los saudíes en la muerte ¿cómo se llama?, de Khashoggi, pues es decir un día sí, otro día no, es muy típico de este tipo de ponencias, ¿verdad? Un día me peleo con vos, otro día soy tu amigo, después me peleo con el que está al lado para que él se pelee con vos o se haga amigo mío, no sé, es una política bastante, bastante complicada, a veces parece muy realista, y a veces no parece tener, no es en ningún momento es institucionalista, al contrario, más bien él se ha quejado totalmente del sistema multilateral internacional, así que no veo, lo veo como un realismo, pero un realismo muy trumpiano, digámoslo así, o sea, una interpretación muy propia de él, que es muy diferente, digamos, al realismo que maneja Putin, que es un poco, me parece que también es muy duro, pero es más ordenado. Sin embargo, Putin no tiene la fuerza militar que tiene Trump y por lo tanto tiene que ser más cuidadoso con los movimientos que hace. China, al contrario, tiene una posición más pacífica, a pesar de que tiene un poderío mayor que el de Rusia, pero ha estado más tras bambalinas, más tras cortinas, porque su interés no tiene que ver mucho con la parte militar, sino lo que le interesa a China es más la parte comercial y la infraestructura y todo lo que tiene que ver con inversión y meter a China en todos los mercados y en todas las fuentes de producción. Es diferente, digamos, el punto de vista global que tiene China es muy diferente al que tiene Putin y el que tiene Trump en cuanto a, digamos, la dominación hegemónica global. Bien, entonces, no sé si no hay más comentarios por el momento, si no han visto la película, como les digo, si pueden durante la semana hacerme alguna pregunta o darme sus puntos de vista o en la próxima clase. Profe, disculpe. Dígame. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. Me gustaría saber cómo hacen en la práctica los diplomáticos, por ejemplo, en la Cancillería, con una noticia de esta naturaleza. ¿Tienen que esperar a que les den instrucciones sobre cómo referirse o pueden dar su opinión, qué sé yo, un embajador, un
un cónsul, etcétera, o cómo se maneja este tipo de noticias? Mire, usualmente cuando es un tema bilateral entre dos países en los cuales nosotros no tenemos injerencia, segundo, no es parte de un organismo internacional, tercero, no es parte de un instrumento que Costa Rica haya firmado, nosotros lo dejamos a nivel bilateral. Es decir, es un tema que tienen que resolver Rusia y Estados Unidos. Sin embargo, como es un tema de seguridad global y es un tema de armas, y Costa Rica, digamos, en el caso particular esta noticia, está liderando un movimiento de destrucción de todas las armas, evidentemente nuestros comentarios tienen que ser alrededor de esa temática. Es decir, muy probablemente si somos preguntados, nosotros primero tenemos que ser muy claros de que este es un asunto bilateral donde nosotros no tenemos injerencia. Sin embargo, Costa Rica, por su tradición de desarme y su tradición de protección contra el armamentismo y el desarrollo y la proliferación de armas nucleares, hace votos para que el tratado se mantenga y se logren llegar a los objetivos para los cuales fue suscrito el tratado, que es la destrucción de armas nucleares. La posición de Costa Rica es la destrucción total de las armas nucleares. Total. No puede quedar ni una sola en el planeta. Entonces, nosotros primero dejamos que ellos hagan su arreglo, pero por otro lado damos nuestra posición sobre un tema tan delicado como es el tema nuclear, donde estamos liderando un grupo que tiene que ver precisamente con la destrucción de las armas atómicas. Entonces sí tenemos que también aprovechar la oportunidad para poner nuestra impronta, nuestra bandera, diciendo, ok, esto es un problema entre ellos, pero ojo, a mí este tema no me pasa desapercibido y yo estoy trabajando en este tema para que esos tratados se cumplan y esos tratados puedan llegar a su cumplimiento, no solo entre Estados Unidos y Rusia, sino en toda la comunidad internacional. Eso podría ser una declaración de Costa Rica. Evidentemente, es una declaración que se articula en la Cancillería. Por ejemplo, el director de Política Exterior, primero hay que ver si vale la pena que nosotros nos pronunciemos. A mí me parece que depende del giro del gobierno que quiera darle. Por ejemplo, si un eje central de la política exterior costarricense es el desarme y la destrucción de armas nucleares, puede ser un buen momento para que Costa Rica se pronuncie. Sin embargo, hay que esperar a ver hasta dónde llega la discusión entre los dos países que tienen este acuerdo, porque no es un acuerdo en el que Costa Rica sea parte, entonces tiene que ser respetuoso de ese acuerdo. Entonces también hay que hacer un timing. Entonces usualmente lo que se hace es que se ve la oportunidad, se analiza la oportunidad, se ve cuáles son los espacios que esa oportunidad da, es decir, es un problema entre Rusia y Estados Unidos, pero al mismo tiempo es un problema que a nosotros nos embarga, nos toca, pero que nosotros tenemos que tener un buen timing, primero para saber si vamos a hacer una declaración, cuándo la tenemos que hacer. A veces es mejor no hacer la declaración, a veces depende de la coyuntura en que se dé. Por ejemplo, si estamos en un foro internacional, por ejemplo, si estamos en Ginebra discutiendo el tema nuclear y esto sale sobre esa reunión y Costa Rica está en esa reunión, posiblemente Costa Rica pueda pronunciarse de una manera muy precavida, con mucho respeto sobre las partes que están enroladas en este convenio, solamente para anunciar lo que a Costa Rica le interesa. Entonces también tiene que ver en el lugar que se está y en el momento diplomático en que se está discutiendo. Muchas veces cuando las cosas tienen una tensión, porque ahí dice retirará, es una amenaza que se está haciendo, entonces tampoco nosotros podemos adelantarnos a eventos que no han sucedido. Hay que darle seguimiento. También se hace lo siguiente, se hacen consultas diplomáticas. Entonces, por ejemplo, se le dice a nuestro embajador en Washington, se nos dice a nuestro embajador en Rusia, se le dice a nuestro embajador en Ginebra, se le dice a nuestro embajador en Naciones Unidas, hablen con sus homólogos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, el embajador nuestro, por ejemplo, en Washington, puede invitar a almorzar al delegado de asuntos nucleares de la Casa Blanca a saludarlo y dentro de las conversaciones informales decirle, mira, ¿qué pasó con el acuerdo? Ustedes, nada, ¿qué es lo que ustedes han visto? Nuestro embajador en Rusia también puede hacer unas consultas a otros niveles con otros colegas y finalmente toda esa información llega a la Dirección de Política Exterior donde se hace un balance de cuál es realmente lo que está detrás de todo esto.
si realmente es simplemente sacarse los dientes, como dicen, enseñarse los dientes, o si realmente es un asunto que es serio y es un asunto que va a tener repercusiones, o es un asunto que realmente hay una violación sobre convenios y que puede tocar otros bilaterales, pero que pueden tocar convenios internacionales y que pueden afectar todo lo que se han dado en contra de las armas nucleares. Entonces hay que hacer todo ese análisis que toma tiempo, puede tomar una semana, y luego de eso se toma la decisión política de decir algo o no decirlo, o darle tiempo para ver cómo se resuelve o cuáles son los canales que dan, porque también te pueden decir los diplomáticos o funcionarios estatales de estos países, bueno, vamos a ver qué pasa, o esto estamos viendo a ver porque estamos en conversaciones, o sea, el asunto todavía es muy insípido, todavía es muy, muy prematuro, entonces eso también nos ayuda a sentir cuál es el momento propicio. También hay organismos, por ejemplo, hay un organismo de una sección de desarme en Naciones Unidas, entonces ahí también se puede hablar con el embajador de Francia, con el embajador de Inglaterra, con los del Consejo de Seguridad, para ver cuál es la perspectiva, si le están dando pelota al asunto, o sea, si le están dando interés suficiente, no sé, es una serie de consultas políticas que se hace para no dar pasos de ciego y no cometer un error de decir algo fuera de tiempo y fuera de lugar. Entonces, más o menos, esos son los despliegues que se hacen cuando tenemos que tomar una decisión sobre estos temas. Más o menos así es como se maneja. Comprendo, muy interesante, gracias. Bien, ok. Bueno, entonces serían por el momento, vamos a ver, son las 8, sí, entonces... bueno, nos vemos en la próxima clase con esto y espero que me puedan traer entonces los trabajos o me puedan presentar los trabajos que están pendientes. Ok. Buenas noches. Bueno, que estén bien, muchas gracias por su atención y si no han visto la película, que entreténganse un ratito y la ven. Buenas noches. Gracias, Buenas profesor. noches. Bueno, Buenas noches, gracias. Buenas noches, profe. Gracias.